o modifico el lente. Entonces, si yo aumento el poder de convergencia, abombo el cristalino, ¿sí? El foco se me viene otra vez para acá adelante, porque aumenté el poder de convergencia, ¿de acuerdo? Entonces, al aproximar el objeto, yo aumento la curvatura del cristalino, aumento el poder de convergencia. ¿Sí? Y si yo retiro el objeto, entonces ahora lo tengo abombado, ¿de acuerdo? Entonces ahora con ese nuevo lente, porque es un lente nuevo ahora, la distancia entre el objeto y el foco, que ahora está en la retina nuevamente, es una constante. Si yo el objeto lo retiro, ¿no? Lo echo para acá atrás, entonces el objeto está acá, es como si yo trajera esta línea para adelante. Entonces, ¿de acuerdo? Ahora la línea queda aquí. Entonces el foco, mire dónde queda. Por delante de la retina. Ahora estoy viendo como un miope. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a mandar ese foco que está por delante de la retina, mandarlo para acá atrás. Este foco, mandarlo para acá atrás. ¿Cómo hago? O acerco el objeto o adelgazo el cristalino. Si yo adelgazo el cristalino, le quito poder de convergencia y eso el foco vuelve a quedar en la retina. ¿Eso está claro? Eso es lo normal. ¿Eso está claro? Imagino que sí. Sí, señor. Bueno, Profe, espera un segundo para terminar la idea. Entonces, eso es lo normal. Esa es la capacidad de acomodación que tenemos. Entonces, venga, le ponemos otro ejemplo que puede ser además complementario. Este es su ojo. Yo estoy mirando un objeto que está aquí. Lo estoy viendo claramente. Haga el ejercicio. Póngase la mano por delante y usted mire la mano. Por supuesto, hay cosas que están detrás de la mano. Hay objetos que están detrás de la mano. ¿De acuerdo? Si usted está mirando nítidamente su mano, los objetos que están detrás de la mano, yo los veo, pero los veo borroso. ¿Por qué los veo? Porque yo tengo este sistema de lentes que me está enfocando este objeto, me lo está enfocando en la retina. ¿De acuerdo? Esta es la retina. Pero entonces quiere decir que para este lente, todo lo que esté por detrás del objeto se está enfocando por delante de la retina. Entonces, en estas condiciones, mirando mi mano, todo lo que esté por detrás de mi mano, lo estoy viendo como un miope. ¿De acuerdo? Lo estoy viendo como un miope. Entonces, teniendo mi mano aquí, ahora yo quiero enfocar lo que está allá detrás, ¿no? Entonces, listo, ahora yo estoy mirando, yo tengo aquí un colgandejo de ropa. Entonces, listo, yo estoy viendo el colgandejo de ropa, pero sigo viendo mi mano que está por delante. Entonces, el colgandejo que está detrás del objeto este, de la mano mía, ahora este colgandejo es el que está cayendo en la retina. Eso quiere decir que si esa es la distancia correcta con este sistema de lentes, este objeto, póngale esta distancia, ¿no? Este objeto, que es mi mano que está por delante, estará enfocándose detrás de la retina. Entonces, en esas condiciones, si yo miro el objeto que está ahí atrás, mi mano está enfocando detrás de la retina, la estoy viendo como un hipermétrope, ¿de acuerdo? Entonces, afortunadamente, tenemos la opción de cambiar la curvatura del cristalino. Entonces, podemos abombarlo cuando el objeto se acerca o estirarlo cuando el objeto se aleja. Yo enfoco un punto, adecuo el cristalino para una distancia focal X, la que a mí me interesa ver bien. Y todo lo demás que esté a distancias mayores o menores, las veo o como miope o como hipermétrope. ¿De acuerdo? Eso es lo normal. Esa es la capacidad de acomodación. La capacidad de acomodación, entonces, cuando yo acerco el objeto, es abombar el cristalino, aumenta el poder de convergencia. Adicionalmente, cierro las pupilas. ¿No? Y adicionalmente, hago convergencia. Si usted acerca su dedo en la mitad de la nariz, usted queda visco, ¿no es cierto? Bien, entonces usted está bombando el cristalino, hace convergencia y cierra las pupilas, y eso le entra menos luz. Y ahí usted no se escandaliza con la luz. Ok, entonces hay un punto al cual, a partir del cual nosotros ya no vemos claramente. A eso lo llamamos el punto cercano. Ese punto cercano está por ahí como a unos 12, 15 centímetros en las personas jóvenes, porque entre más cerca esté el dedo y yo lo veo claro, es porque el cristalino tuvo una gran capacidad de abombamiento. Pero llega un momento en que si yo lo acerco más, yo tendría que seguir abombando el cristalino y él ya no da más, no tiene cómo. Entonces a eso lo llamamos el punto cercano. Ese punto cercano se pierde con la edad.
se va volviendo lejano, ¿no? En vez de ser cercano, cada vez es más distante. ¿Por qué es más distante? Porque el cristalino va perdiendo capacidad de abombamiento. Con los años se van dañando las proteínas, etcétera, del cristalino, y él ya deja de ser tan elástico y no se abomba. Entonces, su capacidad de abombamiento es menor. Como es menor, entonces el punto cercano ahora yo lo tengo más lejano. A eso se le llama una presbicia. Si usted quiere poner un nombre mucho más cotidiano, se llama viejera, ¿no? Entonces, y eso da alrededor de los 40 años, ¿no? Para todo el mundo. Alrededor de los 40 años ya el cristalino está sacando la mano. Entonces no se vuelve opaco, se vuelve rígido, no se deja bombar y estirar fácilmente. Tiene problemas de acomodación. Entonces cuando dicen usted tiene problemas para visión cercana y hay que ponerle gafas positivas, gafas que tengan gran poder de convergencia para poder ver los objetos cercanos, para leer. Entonces cuando le mandan bifocales, por ejemplo, o los progresivos, entonces usted para leer mira por la parte de abajo de los bifocales o por la parte de abajo de los progresivos, es la misma cosa, y para ver a distancias lejanas mira por la parte de arriba. Muy bien, hay manos levantadas, ahora sí presto atención, cuéntenme. Profe, digamos, si alguien tiene presbicia y hipermetropía, o sea, digamos que alguien tiene hipermetropía y después le da presbicia, ¿se complica la Se complica hipermetropía? más. Sí, claro, sí, claro, 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 se complica más. Sí, sin ninguna Listo. duda. Lo contrario, el miope corrige con la viejera, ¿m? Porque el miope tiene el foco por delante de la retina, ¿sí? Y si usted está perdiendo capacidad de acomodación, ¿no? El miope tiene el foco por aquí, por delante de la retina. Si usted está perdiendo capacidad de abombamiento, el foco se va echando para atrás, ¿m? Se va echando para atrás. Entonces, en cierta forma, corrige para los objetos cercanos, corrige con la viejera. Profe, tengo una duda. Dígame, Daisy. Profe, ¿por qué el astigmatismo influye en la miopía? Bueno, ahorita vamos a mirar astigmatismo. No hemos hablado de astigmatismo todavía. Ya vamos a empezar. Entonces, dame chancecito y hablamos ahora, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta distinta? Si no, Profe, entramos una en el pregunta. astigmatismo ya. Ay, perdón. No, Cristian no, no. o no sé quién Profe, Hable. apareció. yo he Dime, escuchado que sí. existen cirugías para la ¿Quién habla? hipermetropía. Daisy, Daisy. ajá. ¿Qué tan recomendables son estas cirugías? Y Sí, por otra Daisy. parte, no sé si sea verdad o mentira, pero es verdad No sé, que no sé, estos esa pregunta ya problemas... me la hizo un compañero tuyo ayer. Venga, Ay, yo no me le meto al rancho a los especialistas si yo no tengo ni idea. Entonces, realmente no sé cuál es el éxito. Yo he escuchado muchas versiones encontradas y yo no he estudiado el éxito quirúrgico de esto, ¿no? Además, no, como no es mi área, no tengo ni siquiera chance de ponerme a leer sobre eso. Este, lo que te puedo decir es que hay mucha gente que depende de la severidad del defecto y depende cuál es la causa del defecto, hay mucha gente a las que le va muy bien con la cirugía. Pero también he escuchado otros que el beneficio no fue muy grande. Entonces, eso es mejor que lo converse con un oftalmólogo. Y que cada caso profe, se analice en particular, por supuesto, ¿no? Dime, otra dígame, pregunta. dígame. ¿Y estos problemas se desarrollan independientemente del uso de lentes? O sea, ¿llega como un límite que se desarrolla a pesar de que tú uses lentes? ¿Cómo no? La presbicia aparece o aparece. Uses o no uses lentes, aparece, ¿no? Porque es eso, es una pérdida de la elasticidad del cristalino y es un problema del envejecimiento. Entonces, si tú llegas a viejita, vas a tener presbicia. Entonces nosotros tomamos el pelo y decimos, si usted va al supermercado, usted sabe cuál de las mujeres, que en general es así, ¿no? Eso es un sesgo cultural muy jodido, pero en general las mujeres se ocultan más la edad que los hombres, ¿no? Entonces, mi hermana, ¿no? Mi hermana es la mayor y siempre dijo que todos sus hermanos eran menores, ¿no? Y a mí me lleva casi 20 años, ¿no? Entonces, pero uno sabe cuándo tiene 40 años, porque tú vas al supermercado y ves a la señora, ¿no? Por muy, ¿cómo que se llama esta actriz colombiana? Amparo, por muy Amparo Grisales que sea, ¿no? Todo así elegante, bonita y tal, y parece joven, pero tú la ves en el supermercado y está mirando
la estantería está mirando así, mire, con la cabeza echada para atrás, ¿no? Uno dice, 40 compañeros, de ahí para arriba, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene las gafas puestas, ¿no? Y está mirando por la parte de abajo de las gafas, está mirando los precios. Los objetos cercanos tienen que mirarlos por las bifocales, por la parte de abajo, o por la parte de abajo de las gafas progresivas. Entonces levanta la cabeza para mirar los precios y dice, ya listo, 40 y pico, ¿sí? De ahí para arriba, ¿no? Entonces es inevitable, es un proceso inevitable. Profe, pero Muy por bien, ejemplo, dígame. en la miopía que pues bueno, hay varios grados, o sea, me refiero más como a eso. Por ejemplo, no sé, que existe un 2.0 de miopía y, o sea, a pesar de que uses lentes, sí o sí, si está predestinado, se te va a desarrollar más. Depende de la causa. Entonces, como te digo, depende de la causa. En términos generales, hay dos cosas que dan miopía. Es decir, acuérdate que el miope es el que tiene el foco por delante de la retina. Entonces, ¿por qué tienes el foco por delante? O porque tu sistema óptico, que es córnea, humor acuoso y humor vítreo, más el cristalino, tiene mucho poder de convergencia. Entonces, el foco está por delante de la retina. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que tienen mucho éxito las cirugías. Si aplanan un poquito la córnea, le quitan poder de convergencia, me imagino que es así, y entonces enfocas en la retina. Pero ¿cuál es la otra causa de la miopía? Cuando tú tienes un ojo con un diámetro antero-posterior, es decir, la distancia entre la córnea y la retina es muy grande. Entonces, si la retina la tienes por acá en la nuca y tu sistema óptico es uno normalito, de curvaturas normales, él enfoca aquí o enfoca aquí, pero está por delante de la retina. Ese es un miope. ¿Mm? Entonces, o por ojo grande o por curvatura grande. Por esos dos motivos eres miope. Entonces, si tú estás en una fase de desarrollo y tu ojo sigue creciendo, entonces es posible que siga empeorando tu miopía. Entonces, por eso le dicen a veces a la persona, no se opere todavía, espere que termine el crecimiento y tal, 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 para poderle encontrar un punto adecuado, ¿no? Cuando ya el ojo no se deforme más, ya está bien, ahí miramos de nuevo, ¿de acuerdo? Y la hipermetropía es lo contrario, ¿no? El hipermétrope es porque tiene o esto muy plano o porque tiene un ojo muy chiquito, ¿m? Un diámetro anteroposterior muy pequeño, entonces el foco lo tiene en la nuca, ¿m? ¿De acuerdo? Entonces, claro, Dale, muchas gracias. doña, con Profe, gusto. perdón la Sí, pregunta, ¿cuál es la dale. diferencia de ¿Por la qué me retina? pide perdón por eso? Porque de pronto es un poco simple. Dale, Ángela, acércate al micrófono que no te oigo casi. ¿Cuál es la diferencia de la retina con la mácula? O sea, La con lo mácula hace parte, ángulo y eso. ya voy, la mácula hace parte de la retina, ¿no? Ya Ah, vamos para allá. pero es que Entonces, siento como que es más importante, pero no. es un sitio muy importante, sí, sin duda. Ya vamos para allá, tranquila, ya vamos para allá. ¿Ustedes ya vieron histología y anatomía de la retina? No. ¿Clase de eso vieron? Sí, debieron verla. Si la vieron, entonces es porque no la has repasado, pero ahorita lo vamos a ver de nuevo. Ok. Bien, entonces vámonos para el Profe, estigmatismo. Dígame, Cristian. qué pena, rápido. Dale. Lo que pasa es que me quedó una duda. Nosotros decíamos que la distancia era constante, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy es que se borran los ejemplos. Básicamente, si usted tiene un objeto cerca, tiene una distancia Ujú. diferente al que tiene si tiene un objeto lejos, ¿sí? Sin embargo, pues van a intentar desembocar en la misma posición para estar, o sea, para verse bien, pero es una distancia diferente, No, o sea, ahí ya no no, sería no, constante. no es cierto. Cristian, no es cierto. Lo que estás diciendo es falso. ¿Sí? Venga, aquí está. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Ok, yo tengo la letra A aquí, ¿de acuerdo? Si esta es mi retina y este es mi cristalino, ¿no? Entonces mi letra A está enfocando aquí, ¿de acuerdo? Si el lente no cambia, si yo retiro la A, miércoles que yo podría ligar esto, espéreme. Esto se puede unir. Sí, ¿no? Esto se puede unir, espéreme. Mantener. Ah, carajo. Bueno, no puedo hacer ese truco. Yo lo que estoy queriendo hacer es... Ay, por Dios.
que lo... Yo lo que quiero hacer aquí es mostrarte que esta distancia de A a A es una constante. Entonces, si yo echo para acá la letra A, si el lente no cambia, si esta A la echo para atrás, esta A se viene para adelante. Eso es como si estuvieran amarrados por una varilla, ¿cierto? Esta es la punta de una varilla y este es el otro extremo de la varilla. Si yo corro este extremo para acá, pues el otro extremo también se corre para acá. Entonces, la A se viene para acá. Entonces, esta distancia es la misma de acá. ¿De acuerdo? Entonces, si el lente no cambia, si el lente cambia, ahí sí cambian las condiciones. Si el lente se abomba, entonces esta distancia se vuelve más corta. Ahora sí, si nos pusimos de acuerdo, sigue el cuento. A ver, ¿cómo es la vaina? O sea, sí, o sea, la constante se respeta si como tal el lente sigue en la misma posición, en las mismas condiciones. Correcto, Listo. correcto. Profe, qué pena una ¿Sí? pregunta. Ah, era eso. No, perdón, Nicole. No, yo pensé que ibas a seguir echando el cuento. Ok, bueno, cuéntame, Nicole. ¿Por qué Dime. se da el ojo perezoso? Porque tú eres una perezosa del carajo. No, mentira. ¿A qué llamas tu ojo perezoso? ¿A qué Eh, llamas tu ojo? Lo que pasa es que mi abuela, ella siempre me ha dicho, pues desde que de joven a ella le dijeron que tenía un ojo perezoso y otro por el que veía más de lo, pues, de lo que llamamos normal, ¿no? Entonces, pues no sé a qué se refiere con eso. Venga, hay varias cosas que pueden referirse al ojo perezoso. Si este es el ojo visto desde afuera, si este es su ojo, usted tiene una serie de músculos, ¿cierto? Tiene los oblicuos, el recto externo, el recto interno, todas esas cosas. Entonces, estos músculos son los que se encargan de hacer los movimientos oculares, ¿sí? O movimientos para arriba, para abajo, diagonales, qué sé yo, ¿sí? Son músculos. Entonces hay músculos de estos que se fatigan, ¿m? Se fatigan muy fácil. Hay gente que tiene problemas musculares. Entonces, ese puede ser una de las formas de llamar el ojo perezoso. Ese es uno, ¿de acuerdo? Pero el otro ojo perezoso es el ojo de enfoque, ¿no? Es el que le estoy Creo que es diciendo. más sobre el ojo de enfoque, sí. Entonces, el otro es el ojo de enfoque. Entonces, el cristalino se abomba o se estira dependiendo de la musculatura intrínseca, ¿no? Entonces, hay gente que le pone, el oftalmólogo le pone de ejercicios, o le pone para fortalecer estos músculos, porque también tiene problemas, le pone a hacer ejercicios de enfoque. Entonces le pone, mire lejos, mire cerca, mire lejos, cristalino, sí. Pero no es el cristalino el que tiene que ejercitarse son los músculos, ¿de acuerdo? Y como cualquier músculo, si usted lo ejercita y está bien nutrido, se fortalece, ¿de acuerdo? Si no tiene una patología importante. Puede ser que sea eso lo que llaman ustedes perezoso. Muy bien. Déjenme avanzar entonces, porque si no vamos a estar fritos. No, las preguntas son importantes. La vaina es que ahí queda uno con el tema mucho. ¿Cómo hacemos? Bien. Entonces, bueno, la miopía y la hipermetropía son defectos esféricos. Es decir, si fuera un defecto del sistema óptico, nuestro sistema óptico funciona como si fueran lentes esféricas. Es decir, tienen un radio de curvatura homogéneo. Si yo estoy mirando la córnea, por ejemplo, lo ideal, ¿no? Lo perfecto sería que el radio de curvatura fuera homogéneo. Así sea nada más media esfera, ¿de acuerdo? Pero en algunas oportunidades usted tiene no una esfera, sino un huevo, ¿no? Ah, bueno, entonces miopía e hipermetropía son defectos o de tamaño de ojo o de curvaturas del sistema de lente, pero son defectos esféricos, ¿de acuerdo? Es decir, hay un daño homogéneo. Por ejemplo, un miope tiene un, un exceso de curvatura, pero la tiene esférica. Un hiperema del tamaño de los, pero sigue siendo esférica. El radio de curvatura es el mismo. Pero entonces nos vamos para el astigmático. Ok, el astigmatismo es un defecto de esfericidad.
Entonces, en esos casos, en vez de tener una esfera perfecta, y estoy intentando pintar un círculo, pero vuelve y juega, piense que es tridimensional, ¿no? Entonces, tridimensionalmente esto es una esfera perfecta. Y si yo la corto, saco un pedazo de una esfera. Pero cuando usted no tiene una esfera, sino tiene un huevo, también tridimensional, entonces ya los radios de curvatura son distintos. Si yo miro el radio desde este centro hasta acá, o hasta acá, es distinto del radio hasta acá, es distinto del radio hasta acá. Entonces tiene diferentes radios de curvatura. Eso quiere decir que el mismo lente tiene planos en los que proyecta de manera diferente la luz, en los que refracta de manera diferente la luz y por lo tanto tiene más de un foco. El astigmático tiene más de un foco. Esa es la esencia del astigmático, ¿de acuerdo? Entonces, yo suelo explicar esto poniendo de ejemplo un balón de fútbol mal inflado y usted se para encima del balón. El balón de fútbol, usted le echa poquito de aire, todavía parece una esférica, ¿no? Dicen los locutores, fulano lleva la esférica y tal, ¿no? Pero si usted se para encima, pues usted lo aplasta y queda una arepa esa vaina, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner, este es su pie y usted se paró encima del balón. Entonces, si usted lo mira de lado, el balón está aplastado así, ¿de acuerdo? Pero si usted lo mira desde arriba, el balón tiene esta curvatura, ¿de acuerdo? Estoy mirándolo desde arriba. Yo soy el que estoy parado encima del balón y le miro el borde del balón desde arriba, tiene esta curvatura. Pero si lo miro de lado, mire la curvatura que tiene. Es una curvatura mucho más pronunciada en el eje vertical que en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Entonces pensemos por ahora en esos dos ejes, uno vertical y uno horizontal. Entonces, ¿quién tiene más poder de convergencia? ¿El que tiene más curvatura o el que tiene menos curvatura? El que tiene más curvatura. Perfecto, ok. Yo estoy en clase, te llamo más tarde. ¿Sí? No. Entonces, eso quiere decir que la luz que entra en el plano vertical converge a un foco que está mucho más cercano que la luz, los rayos que entran en el plano horizontal. En el plano horizontal, como tienen menos curvatura, enfocan mucho más lejos que la imagen o la información que entra en el plano vertical. Su foco estaría aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a poner las circunstancias en las que, ¿dónde está la retina? Supongamos que la retina está en este sitio. Este es un ojo que tiene un plano vertical con mucha curvatura y un plano horizontal con poca curvatura, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir, si la retina está en este sitio, quiere decir que la luz que entra por el plano vertical enfoca en la retina. Es emétrope, ¿de acuerdo? Pero la luz que entró en el plano horizontal está enfocando por detrás de la retina. Luego se llama hipermétrope. Ok, muy bien, hipermétrope. Bien, entonces, primera cosa, yo tomo el pelo porque cuando uno le ponen gafas, ¿no? Entonces uno entra al gremio de los gafufos, ¿no? Y uno empieza a competir con dentro de su gremio. Entonces uno llega y le pregunta a fulano de tal, ¿y usted qué tiene? Entonces el hermano le dice, no, yo soy miope. Entonces uno dice, uy, yo le gané, mano, porque yo soy astigmático y miope. Tengo dos problemas, ¿no? O soy astigmático e hipermétrope, como en este caso que estoy pintando en la diapositiva, ¿de acuerdo? No, señor, usted tiene una sola cosa. Usted es astigmático hipermetrópico, se llama, ¿sí? Porque el astigmático tiene más de un foco. Entonces, en los casos en que un foco está por detrás de la retina, pues usted es un astigmático hipermetrópico. Si la retina estuviera aquí, el plano horizontal estaría enfocando en la retina, sería emétrope normal, pero en este ejemplo el plano vertical estaría enfocando por delante de la retina, luego sería miope. Entonces usted sería un astigmático miópico, así se llama.
No existe el astigmático en abstracto. El astigmático es miópico o hipermetrópico. O en el peor de los casos, es un astigmático mixto. Ese está jodido. Entonces está peor que los demás. Entonces un astigmático mixto pueden haber de varias modalidades. Imagínense que yo tengo la retina aquí en la mitad de estos dos puntos. ¿Mm? Entonces tengo un eje que es miope y el otro eje que es hipermétrope. ¿Mm? Imagínense que tengo la retina por acá atrás. Los dos puntos son miopes. Los dos están enfocando por delante de la retina, pero tiene focos en puntos distintos. Entonces, definitivamente, este es un astigmático hipermetrópico, pero tiene focos distintos. Arreglarle lentes a este man es un camello, ¿de acuerdo? Bueno, a cualquiera que sea mixto, es un camello. ¿Mm? Entonces, espero que les quede claro eso. Astigmático en abstracto significa pérdida de esfericidad, pero esa pérdida de esfericidad, entonces, puede ser miópico o hipermetrópico o mixto. Pero hay una cosa adicional. ¿Mm? En este ejemplo, estamos pintando. Espérenme que yo voy a borrar estas. En estos ejemplos estamos pintando eje vertical y eje horizontal, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos pintando. Como si no existiera más. Pues no, señor. Si yo tengo una esfera vista adelante, yo tengo, ¿no?, todos los planos que me dé la gana, el horizontal, el vertical, el oblicuo aquí, el oblicuo acá. Es decir, hay un sistema de coordenadas para, es decir, yo puedo hablar de planos en los ejes o ejes que están en diferentes planos y los puedo rotular por ángulos, ¿no? Puedo establecer una nomenclatura con base en los ángulos que forman los planos, ¿de acuerdo? Es decir, este es imagínate ese balón de fútbol aplastado, pero en vez de tener el defecto en uno de los ejes o vertical o horizontal, eso es una arepa. Ahora yo la arepa la giro. Entonces, ahora tengo un eje en este con una curvatura aquí y el otro eje en esta curvatura acá. Lo sigo girando. Entonces tienen aquí y otra acá, ¿no? Entonces, ese defecto de esfericidad, aquí asumimos que es una sola posibilidad, es un balón aplastado, ¿no? Porque yo me le paré encima, pero yo puedo rotar ese balón. Entonces yo puedo tener defecto en cualquier eje. En el laboratorio nosotros montamos una imagen en que establecemos muy pocos ejes. Establecemos el eje vertical, el eje horizontal, y establecemos un par de ejes aquí, ¿no? Espérenme, ¿no? Y les ponemos los nombres de las horas de reloj. Entonces, el vertical es el eje que llamamos 12:6, ¿no? El horizontal es el eje que llamamos 3:9, ¿no es cierto? Pero hay otros ejes. Este es el que llamamos 1:7, ¿no? Y este es el que llamamos 2:8, y así, ¿no? Por las horas de reloj, ¿de acuerdo? Para el optómetra o para el oftalmólogo, cambia esa nomenclatura y los llama por grados, ¿no? Entonces él llama a 90 grados, a 80 grados, a 35 grados. Entonces él tiene que decir, de una persona que es astigmática, primero tiene que identificar si es miópico, hipermetrópico o mixto, primero. ¿De acuerdo? Y segundo, tiene que decir en qué ejes tiene el defecto, ¿no? Entonces, por eso, el que es astigmático le mandan una formulita. Vamos a poner un astigmático, muestra a ver. Espérame. Entonces yo le digo, usted tiene un defecto en el eje, podría decirle horizontal. De pronto, ese eje horizontal, para la nomenclatura del optómetra, que yo no recuerdo cómo es la nomenclatura que toma, como es un eje que está aquí, él puede decir en 0 grados, ¿no? Lo que yo digo que es horizontal, él dice en 0 grados, ¿no? En 0 grados tiene un defecto de -3 dioptrías. Ese es el defecto, ojo, ¿no? Pilas. Defecto de -3 dioptrías. ¿Ese qué es? ¿Hipermétrope o miope? Hipermétrope. Hipermétrope, ok. Entonces, él tiene un defecto de -3 dioptrías, yo lo corrijo con +3 dioptrías, ¿de acuerdo? Entonces la fórmula dirá, la fórmula para hacerle las gafas, ¿no? En 0 grados, póngale +3 dioptrías. En el resto,
no le ponga nada, por ejemplo. Es decir, hay que hacer un lente cilíndrico que modifique solamente la información que entra en el plano defectuoso. Para complicarles la vida, se corrige con un lente cilíndrico perpendicular al defecto. Entonces tendrían que ponérselo en el eje, qué sé yo, de 90 grados. ¿De acuerdo? Olvídense de ese detalle, eso se lo dejamos al optómetra. Pero es así, el tipo tiene que informarle el plano, ¿de acuerdo? El plano en que está el defecto, y ese plano corresponde a algo en grados, ¿no? En grados. Lo informa el optómetra en grados, o el oftalmólogo. Pero al mismo tiempo la magnitud del defecto, ¿no? Entonces, o es un defecto negativo y es hipermetrópico, o es un defecto positivo que es miópico. Y se corrige con lente contraria. Entonces, póngale cuidado, que eso se corrige con lente cilíndrica para que modifique solo el plano donde está el defecto. Porque mire, una de las preguntas que yo suelo hacerle al examen, al suyo, anótela, la va a anotar, se lo voy a preguntar. Imagínense que yo le digo que esta persona tiene un defecto en el plano horizontal de -3 dioptrías. A usted ya me va a decir, es hipermetrópico en el plano horizontal. En el resto de planos no tiene defecto. Eso de arranque, usted tiene que representarse eso en la cabeza. ¿Con qué se corrige un defecto de hipermetropía? ¿Con qué tipo de lentes? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ok, correcto. Entonces el tipo tiene un defecto de -3 en ese plano. Y a mí se me olvidó que era solo un plano. Entonces yo le dije al que hace los lentes, manito, hazme el favor y le pone un lente positivo de +3. Un lente esférico positivo de +3. ¿Cómo queda viendo ese paciente? Borroso desde lejos. Desde lejos. Como miope. ¿Dónde? En todos el los resto de planos en los planos. que no tenía defecto. Exactamente. En todos los planos donde no tenía defecto, significa donde no tenía defecto, él enfocaba en la retina. Si ahora le puse un lente positivo, aumenta el poder de convergencia, está enfocando por delante de la retina en todos esos planos. En todos los planos, ¿no? Pero resulta que en el horizontal él sí tenía un defecto de -3. Entonces, al ponerle un lente de +3, corrigió ese plano. Entonces, el señor queda viendo normal en el eje que tenía el defecto y queda viendo como miope en todos los demás planos. ¿De acuerdo? Es decir, queda viendo como un astigmático miópico en todos los planos, excepto en el horizontal. ¿Eso está claro para todos? Andrés, cuénteme. Profe, eso de los ejes solo es para los astigmáticos nada más. Sí, claro. Bueno, todos tenemos planos, todos tenemos ejes. Solo que el que es miope o que es hipermétrope, todos los ejes tienen la misma curvatura, porque tenemos esferas. El problema es cuando el ojo es un huevo, cuando no es una esfera, sino es una vaina que tiene deformidad esférica. Ya no es esférico, sino que tiene una deformidad en alguno de los planos. ¿De acuerdo? Entonces, ese ya es un astigmático, vuelve y juega. ¿Es un astigmático miópico o es un astigmático hipermetrópico o es un astigmático mixto? Los mixtos sobre todo los corrige Mandrake, ¿no? Ahí sí los físicos saben de esa vaina y cómo es que construyen esos lentes, no sé, ¿no? Nuevamente son lentes cilíndricos, ¿no? Pero cómo los ponen, no sé, ignorancia mía total, no sé cómo lo hacen. Dígame, Duan. Profesor, si entendí bien, pero usted, digamos, arregla un problema, pero dañaría otro problema. O sea, generaría otro problema. No te entendí. ¿Qué es lo que generaría otro O problema? sea, digamos, como tú me dices, digamos, yo coloco un +3, ¿sí? Para disminuir el -3, ¿sí? De todos modos, Sí, en horizontal quedaría bien, pero el resto de ojos, ¿cómo quedaría? Habría un problema. quedaría mal. Por eso, Quedaría entonces, mal. Porque yo le puse un lente esférico, ¿no? Le puse un lente esférico a un defecto que se corregía no con lente esférico, sino con lente cilíndrico. La forma de corregir un eje nada más es con un lente cilíndrico. Si yo le pongo el esférico modifica toda la curvatura. Si yo pongo un cilindro, modifica solamente el eje que a mí me interesa. Entonces, por eso te decía, este caso, este ejemplo, es un paciente que tiene un defecto en el eje horizontal. ¿De acuerdo? El resto de los ejes está bien. Si el resto de los ejes está bien, yo no tengo por qué tocarlos.
Déjelo quieto, mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que modificar? El eje horizontal, ¿no? Entonces tengo que decir, póngale, si tenía un defecto de -3 en ese eje, tengo que decirle, corríjale ese eje con un lente de +3, con un lente positivo de +3, pero solamente que le corrija ese eje, no el resto. Entonces se le dice, se corrige con lente cilíndrico positivo de ¿cuánto? De +3. Y además tengo que decir en qué orientación se lo coloco. Entonces ahí donde les decía que se puede usted enredar un poco, porque la forma de corregir el plano horizontal es poniéndole el lente cilíndrico en el plano vertical. ¿Cómo le parece? Es corregírselo a 90 grados, en realidad es a 90 grados el defecto. Entonces si yo tuviera, voy a pintar aquí, si tuviera un defecto aquí diagonal en este plano, se corrige poniéndole un lente cilíndrico en el plano perpendicular al defecto. Eso corrige, poniéndolo así, corrige este plano. Corrige el que tiene el defecto. Entonces yo tengo que decirle a ese sujeto que tiene una hipermetropía en un X plano, en el que sea, tengo que decirle, póngale un lente positivo, pero cilíndrico, ¿de acuerdo? En el plano perpendicular al defecto. Con eso corregimos solo ese plano y el resto no lo tocamos. Entonces el ejemplo que yo le puse ahorita fue intencionalmente un error que es frecuente, ¿no? Entonces el tipo tiene, por ejemplo, imagínese una miopía, para cambiarle el ejemplo, una miopía en el eje vertical. Pues hay que corregirle el eje vertical, mano, ¿no? El resto, ¿por qué se lo va a corregir? El defecto es el eje vertical. Entonces usted tiene que mandarle un lente negativo. Pero si usted le manda un lente negativo esférico, el esférico le corrige todos los planos. Entonces le va a corregir el que tiene el defecto, que es el vertical, y todo lo demás se lo va a tirar. Entonces no le puedo mandar un esférico, le tengo que mandar un cilíndrico, ¿no? Si era miópico, tengo que mandarle entonces un cilíndrico negativo, pero solamente perpendicular al plano del defecto para que corrija el problema que tiene. Y con eso no causamos más problemas. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, profe, entonces, astigmatismo se corrige con Profe, cilíndrico. o sea, un esférico, entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? Digamos, totalmente un esférico. Esférico cuando usted es miope o es hipermétrope, ¿sí? Pero tiene miopía o hipermetropía como defecto global, total, de los, ¿no? Entonces, si usted es solo miope, entonces al miope se le corrige con una lente esférica negativa. Si usted es hipermétrope, usted se corrige con una lente esférica positiva, porque usted corrige todo el sistema de lente suyo. Pero si usted es astigmático, usted se corrige con lente negativa o lente positiva, pero cilíndrica, para que usted le coloque en el cilindro perpendicular al defecto, solamente, y el resto no se lo toque. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más levantó la mano? profe, María es Paula, que, cuénteme. pues, o sea, yo soy astigmática y pues soy miope y a mí siempre me dicen que no me debo como frotar los ojos porque eso No, usted aumenta no el es astigmática, no, astigmatismo. usted, no. La voy a Soy, rajar si me sigue hablando. María Paula, la voy a rajar si me sigue diciendo eso. Si usted me dice que es astigmática y miópica, la voy a rajar. Usted es perdón, astigmática miópica. Es una bueno, sola cosa. soy astigmática miópica y a mí Ajá. siempre me dicen que pues no me debo frotar los ojos porque eso me aumenta el astigmatismo y pues a su vez la miopía, pero o sea, ¿eso en qué influye? ¿Usted qué cree? ¿Qué es lo que le acabo de decir que es el astigmatismo? Pues es que ¿Qué es a el? mí lo que No, me no, han no, no, explicado no me mame gallo, no, no estudie para política. María Paula, ¿en qué consiste el astigmatismo? ¿Qué es lo que yo le acabo de echar de carreta? Cuénteme. que hay diferentes como radios. O sea, la Como radio, curvatura del ojo es distinta en diferentes ángulos, en diferentes planos. es en Es diferentes decir, planos. usted perdió la esfericidad. Usted no tiene un sistema de lente esférico, sino usted tiene un huevo en lugar de una esfera. ¿De acuerdo? Eso es muy frecuente porque se deforma. Eso es deformidad del sistema óptico suyo. ¿Usted por qué cree que le dicen que no se frote los ojos? Ahora dígame, ya que usted sabe qué es eso, ¿por qué cree que le dicen que no se frote los ojos? Porque sigo cambiando la forma. Eso.
La medicina es absurdamente simple y lógica. Si usted se sigue frotando los ojos, usted está desbaratando la esfericidad de sus ojos. Entonces está achatándolos, está volviendo nada. Si por algún motivo usted tiene un problema de elasticidad en sus tejidos y usted se lo frota, usted lo deja achatados, ¿no? Muestra a ver. Muestra a ver. No, esta bolita es una berraquera. ¿Están viendo la bolita en mi pantalla? Estas bolitas antiestrés son una berraquera, porque tiene una elasticidad berraca. Si yo la aprieto, ¿no? Ahí la deformé. Y si yo la suelto, recupera su posición original. Pero imagínense que yo tenga una bolita que no tenga esa elasticidad. Si yo las picho, la froto, ¿no? La dejo deforme. Entonces, si usted vive frotando los ojos, si usted tiene un problema de elasticidad, usted sigue agravando su problema de astigmatismo, ¿de acuerdo? Entonces, venga, lo que usted aprende aquí no es para recitarlo de memoria, es para que lo use, ¿oíste, María Paula? Sí, Úselo, señor póngale profe. sentido. La medicina es súper, súper sencilla. Gracias, profe. Bien, ¿qué más? Con gusto, María Paula. Cuénteme, ¿qué más? ¿Quién levantó la mano? Sí, profe, resulta que mi fórmula dice que necesito un lente de +2 convergente, esférico, y -0,75 cilíndrico, pero en el mismo ojo. ¿Eso cómo es? Sí, señor, usted tiene un problema mixto, ¿sí? Es decir, a usted le están corrigiendo globalmente lo que me dijo al comienzo, no sé cuánto, +2. más, ¿qué? Esférico más dos, ¿no? Entonces usted tiene +2 en todo el ojo, pero tiene un eje que está jodido. ¿Cuál es el eje que le dijeron? No, no me sale, no me sale. No No, sé. sí, ¿cómo que no? Pero voy a mirar. Claro que le tienen que decir en qué eje. Entonces, claro, acuérdense que los lentes son sumables algebraicamente, ¿no? Si yo pongo aquí un lente negativo y detrás de eso le pongo un lente positivo y le pongo otro lente positivo, el resultado de ese sistema óptico es la suma algebraica de esas dioptrías, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es -3, esto es +2 y este es +1, ¿no? Eso da 0, ¿de acuerdo? Entonces, si usted le pone +2, 1 global, pero le ponen -0,75 en un eje determinado, entonces en ese eje a todo lo corrigieron en +2, pero a un eje en particular le están quitando, a ese 2 le están quitando 0,75. Entonces eventualmente usted es doblemente positivo, es mixto miópico, ¿no? Es posible que sea eso. O sea, tengo varios tipos de lentes en el mismo lente que tengo en la Tienes gafa. varios focos, sí, Varios focos, ok. sí, claro. Tienes varios Profe, lentes montados uno detrás de otro, digamos, ok. y en un plano en particular tienes uno montado negativo y en el resto lo tienes positivo. Entonces, como se suman, pero se suman en los planos donde estén sobrepuestos, por supuesto. Entonces, tú debes tener un defecto, digamos, si tienes +2 global, tienes un defecto global hipermetrópico, ¿no? Entonces, le ponen el +2, pero al mismo tiempo te ponen el -75 en algún plano. Entonces, a ese +2 le están quitando 0,75 dioptrías en ese plano. De ese plano tienes otro punto de convergencia, ¿de acuerdo? Y con Profe, eso. y el eje 0 que me sale aquí, ¿cuál eje es? Debe ser el horizontal, seguramente es el Ok. horizontal, sí. Sí. Entonces, vuelve y juega. Entonces, ahí es 0, ahí es 90 grados, ahí es de 45 grados, ahí es de no sé cuánto. ¿Esto sería qué? 90 y 45, 100, ¿qué? 30 y puya, ¿no? Hasta acá. Si vamos en este orden, ¿no? Aquí sería 180, aquí sería más de 180, ¿no? Si el eje es uno de estos. Bueno, pero este plano es el mismo, entonces 45 es el mismo de acá. En fin. Bien, hasta ahí más o menos está la idea. Son los defectos de refracción básicos: miopía, hipermetropía y astigmatismos miópico, hipermetrópico o mixtos, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos. ¿Alguien Profe, levantó la una mano otra pregunta. vez? Sí. Dígame, Eh, dígame. ¿Cómo es que son esos lentes cilíndricos para que sean capaces solo de corregir un eje? ¿Usted ha visto un tubo de ensayo lleno de agua? Sí. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos en el laboratorio, o una varillita de vidrio. Si usted coge el tubo de ensayo lleno de agua y usted lo pone en una orientación para mirar, para leer el periódico, usted ve que las letras se achatan, por ejemplo, y se vuelven anchas. Y por supuesto, si usted lo rota, entonces ahora usted vuelve la letra estrecha, pero altas, ¿sí? Usted deforma
dependiendo de cómo esté la curvatura del lente cilíndrico. Así como hay lentes cilíndricos, hay espejos cilíndricos y por eso les tomamos el pelo, porque hay almacenes de ropa muy costosos que tienen espejos cilíndricos. Claro, usted no lo ve como un cilindro, pero tiene una cierta curvatura cilíndrica y ese cuento siempre lo echamos. Entonces el vendedor o la vendedora ellos suelen ser muy buenos psicólogos. Entonces usted llega a comprarse la ropa y empieza a conversar con el vendedor o la vendedora y usted suelta, ¿no?, la lengua y dice, uy, es que yo estoy yendo de muy gorda, a mí no me queda bien nada, ¿no? Ah, perdió el año, compañera. Perdió el año porque el vendedor la va a llevar al espejo cilíndrico que la hace ver más delgada, ¿no? Entonces la hace ver delgada y alta. ¿Mm? Y además le va a vender el vestido que nunca ha podido vender y se lo va a meter carísimo. Cuando usted se lo pone, se la lleva usted al espejo chévere, donde la hace ver más flaquita y alta, y usted dice, uy, al fin, ¿no? Y se lo mete al precio que usted quiera. Y después usted llega a su casa, se pone el vestido, se pone en el espejo plano y miércoles, ¿qué pasó aquí? Bien, entonces, dentro del laboratorio tenemos eso, ¿no? Tenemos esos tubitos de ensayo así y tenemos una colección de lentes. La forma de reconocer si un lente es cilíndrico es así, míreme por la cámara. Usted se quita el lente o pone el lente delante suyo y lo rota. Si usted lo rota y se deforma la imagen que está viendo, ese es un lente cilíndrico, porque significa que en cada plano tiene un poder de refracción distinto. Entonces es la forma de reconocer que usted está frente a un lente cilíndrico, ¿de acuerdo? Pero entonces como dice uno, ¿pero dónde está el cilindro? Yo no lo veo. Ahí sí te lo debo. Preguntémoselo a los físicos de óptica, cómo es que hacen para poner un lente cilíndrico en una vaina de esta. No sé, te la quedo debiendo. Te la debo y no te la voy a pagar, ¿eh? Porque no voy a averiguar cómo se hace por ahora, cómo es que hacen ellos físicamente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna otra cosa? Profe, rápidamente. Lo que decía María Paula al rascarse el ojo, pues que empeoraba su condición, ¿no? Pero eso porque ella tiene astigmatismo, pero digamos en una persona sana, rascarse el ojo también puede, digamos, afectar como tal el lente. Sí, puede afectar, puede causar daño de la córnea inclusive. Entonces, hay un montón de cosas, queratocoro, hay un montón de problemas ópticos que pueden estar, se aumenta el riesgo por esa gente que vive frotándose el ojo, se está causando daño. Entonces, no lo debería hacer. Si usted está haciendo eso porque le molesta el ojo, si le molesta el ojo, pues vaya que le hagan alguna vaina, échese gota, de pronto resequedad, de pronto son cosas simples. Y usted no se debería estar torturando el ojo porque lo daña, el ojo es muy delicado. Bueno, ¿quién más? Dos participantes levantaron la mano, cuéntenme. En el caso del compañero, ¿él tendría astigmatismo mixto o hipermétrope nada más? Sí, mixto. Porque no, es mixto. Es que al final estamos sumando 2 y 1,5, pero también estamos sumando, no estamos restando. Estamos sumando, pues entonces en ese eje tiene otro foco, ¿no? Entonces fíjate que sin ningún lente tiene dos focos que ninguno encaja en la retina, ¿sí? Entonces ahora le están corrigiendo los dos focos a punta de suma de lentes, ¿no? Para que en unos planos de una cosa y en otros planos de otra cosa. ¿De acuerdo? Si le están poniendo positivo en ambos, él era hipermetrópico, tenía dos focos hipermetrópicos. Sí, eso es lo que estaba pensando. O sea, no mixto, sino hipermetrófico los dos. Sí, pero entonces ahí viene la pregunta. Es mixto en el sentido de que son hipermetrópicos, pero tienen puntos distintos, ¿no? Entonces, yo no sabría decirte. Sí, uno encajaría dentro de un astigmatismo hipermetrópico, pero hay que preguntarle a los optómetras si ellos en la nomenclatura dicen que eso también es mixto, ¿no? Porque puede ser hipermetrópico, pero siendo hipermetrópico tiene dos focos distintos. Entonces no sé si a ese también lo llaman mixto, no sé, ¿no? Pero ya no me interesa cómo lo llaman, me interesa que usted entienda que tiene dos focos hipermetrópicos en puntos distintos. Entonces definitivamente hay que corregirle los dos, ¿no? No hay pierde, y con estrategias diferentes. Muy bien, ¿alguien más? Profe, una pregunta. En el caso de que la pupila no tenga la capacidad de agrandarse, ¿por qué recetan gafas?
que la pupila no sea grande, tiene una pupila paralítica. Sí. Bueno, acuérdense que la pupila es inervada por el sistema nervioso autónomo, el tercer par craneano. Entonces, tiene un componente simpático y uno parasimpático. Hay una pupila que llaman de Archie Robinson. Es una pupila con lesiones en el tallo cerebral, ¿no? Entonces, esos son ya daños neurológicos más complicados, ¿no? Es decir, una pupila fija corresponde a un daño neurológico. Póngase eso en la cabeza. Y eso es de neurooftalmólogo o de neurólogo, ¿de acuerdo? O inclusive de neurocirujano, ¿sí? Entonces ya no es un problema óptico simplemente, es un problema realmente neurológico, ¿no? Y existen diferentes motivos de pupilas paralíticas. Y no soy el experto en eso, pero yo sé algo de las lesiones del tallo cerebral y sé que pueden causar eso. Pero entonces no es un problema esencialmente de visión, sino es un problema de origen neurológico, ¿de acuerdo? Y no es un problema de refracción, no es un problema de miopías ni nada de esas cosas, ¿no? Sino es un problema de motor, en este caso, neuromotor, ¿no? Sí, no te puedo aportar mucho más. Profe, qué pena. La diferencia, así como a grandes rasgos, del astigmatismo miope y la presbicia serían las razones por las cuales se desencadena cada uno. Uno es eso, son esas razones. Y la presbicia en particular es que está asociado al proceso de acomodación, ¿no? En cambio, en el caso de hipermetropía, que no es por un problema de acomodación, sobre todo se da para visión lejana, visión que está más allá de 6 metros. 6 metros se considera el infinito para el lente humano. Esos son conceptos de óptica, ¿no? Donde los rayos, lo que proviene del infinito, se supone que entran paralelos al ojo nuestro o al sistema de lente. Y eso depende de las dioptrías del ojo. Entonces, el ser humano, 6 metros o más, viene del infinito. Entonces, hipermetropía está más asociado a visión lejana que a visión cercana. Gracias. Pero entonces el que tiene la presbicia es como una hipermetropía para visión cercana, ¿sí? Gracias. Okay. Bueno, entonces volvamos aquí a visión y ya no vamos a hablar de efectos de refracción. Entonces yo tengo el ojo aquí, ¿cierto? Aquí está mi iris y está la pupila. Si yo entro con el oftalmoscopio y miro a través de la pupila, entonces yo voy a ver en el fondo, voy a ver esto, en el ojo, esta es la nariz del sujeto, este es el ojo derecho del paciente y este es el ojo izquierdo del paciente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces si yo miro macroscópicamente, veo el fondo de ojo está la retina. Yo puedo dividir esa retina en cuadrantes o en mitades, ¿no? Entonces yo puedo llamar hemirretina nasal, ¿no? Aquí está la nariz, a lo que está de aquí para acá, ¿no? En este ojo, por supuesto, sería lo contrario, lo que está de aquí para acá. Y puedo llamar hemirretina temporal a lo que está hacia acá, porque está cerca del, ¿no?, el hueso y del lóbulo temporal, ¿no? Entonces, de aquí para acá es mi retina temporal. O puedo llamarla izquierda y derecha, ¿no? De pronto es interesante llamarlo izquierdo y derecho. Yo prefiero generalmente eso. Entonces izquierda, pero ojo, ¿no? La hemirretina izquierda del ojo izquierdo es la temporal, ¿no? La temporal. Y la hemirretina izquierda de este ojo es la nasal, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Y la derecha de este ojo es la temporal, esta es la derecha, que es la temporal, y esta es la derecha, que es la nasal, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, primero eso. Bien. Entonces, no tiene mayor misterio. No confunda hemirretina con campo visual, ¿no? No lo confunda. Entonces, vuelve y juega. Aquí está un ojo, aquí está otro. El campo visual es lo que está enfrente suyo. Es lo que alcanza a cubrir el ojo o los ojos suyos, ¿de acuerdo? Entonces ahora voy a poner una proyección aquí, ¿no? Entonces, la retina entonces temporal de este ojo, retina nasal de este ojo, retina nasal de este ojo, retina temporal de este ojo.
Y por lo tanto, campo visual, ¿no? Esto lo que voy a poner aquí es el campo visual nasal, campo visual temporal, campo visual nasal, campo visual temporal. Pues muy bien, por el sistema óptico, lo que está en el campo visual nasal se proyecta a la retina temporal y lo que está en el campo visual temporal se proyecta a la retina nasal. Y por supuesto también yo podría dividir la retina en mi retina superior e inferior. Entonces, lo que está en el campo visual superior se proyecta a la hemiretina inferior y lo que está en el campo visual inferior se proyecta a la hemiretina superior, ¿de acuerdo? Pero por ahora dejemos solo las mitades nasales y temporales, que son las que nos van a orientar más. Muy bien. Si yo miro en el fondo de ojo, entonces, cerca de en la retina nasal, yo voy a encontrar una estructura que se ve así como un bordecito y de ese bordecito parece que nacieran muchos vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Esa es la papila óptica, suele estar ubicada en la retina nasal, ¿de acuerdo? Suele estar ubicada ahí. Entonces, por supuesto, por ahí están entrando las arterias, por ahí están saliendo las venas y por ahí sale el nervio óptico, ¿de acuerdo? La papila óptica es un hueco, ¿de acuerdo? Solo que usted no lo ve como un hueco, usted lo ve como una depresión, como un ombligo deprimido en el centro. Ahí por donde, ¿no? Emergen o entran los vasos sanguíneos y por ahí sale el nervio óptico. El nervio óptico no se puede identificar con el oftalmoscopio. Mirando con el fondo de ojo es muy difícil, no lo ve. Pero usted sí ve los vasos sanguíneos y es un espectáculo. Y no solo un espectáculo, sino ya verá que sirve para diagnosticar enfermedades. En ese sitio la retina no tiene receptores para visión. Eso quiere decir que la luz que incida sobre ese sitio usted no la ve. Por eso la llamamos el punto ciego. Usted tiene sitios de su campo visual que no ve, pero su cerebro le mete mentiras. Si yo le digo a usted, de su campo visual, ¿usted ve algún sitio que esté como borrado, ¿no? Que no ve? No, usted me va a decir, no, yo veo un continuo, el campo visual mío es un continuo, está todo perfecto. No, hay un sitio en su campo visual, nasal o temporal, de acuerdo a esto, que usted no ve. ¿Qué me diría usted? Temporal. Temporal. Temporal, correcto. Entonces hay algún sitio por aquí en el campo temporal de este ojo y de este ojo, no sé si me están viendo en la cámara, yo estoy haciendo morisquetas, pero no sé si me ven. Entonces hay unos sitios en los campos temporales que se proyectan a las retinas nasales que no vemos. Pero mire, yo paso la mano por aquí, mentira, yo la veo. Bueno, les voy a mostrar después en la práctica de laboratorio que hay unos sitios que usted no ve. Y esos sitios que usted no ve, se lo voy a demostrar con un sistema muy simple. Usted puede medir, con eso, usted puede medir aproximadamente el diámetro de su punto ciego. Lo puede hacer en su casa, lo va a hacer en su casa. ¿Ok? Pero su cerebro lo engaña, su cerebro le dice, no, usted ve todo, ¿no? Pero si yo le pongo detalle fino, usted se la pilla. Bien, esa es la papila, que es un hueco. Las dos P's son huecos. La papila y la pupila son huecos, ¿de acuerdo? No olviden. Bien, si yo me voy un poquito hacia la retina temporal, mirando con el oftalmoscopio, yo voy a ver, una mancha ocre, ¿no? Aquí, no sé si están viendo así, ¿no? Una vaina así, como punteada, ¿no? No es un borde definido como aquí, que es bonito, sino un manchón. Por eso lo llaman la mancha amarilla, ¿de acuerdo? Entonces usted lo va a ver como por aquí, ¿no? Es una vaina ocre. Yo suelo decir que se parece, a mí se me parece más a un manchón de tinto, como yo tomo tinto y varias veces se me ha regado encima de la ropa. Entonces, cuando uno le cae el tinto encima, y bien, la muestra a ver, yo le echo agüita, yo le echo un poquito de agua y le queda un manchón, ¿no? Más o menos así. Es lo que usted va a ver. Y a veces medio punteado. Ese sitio es el sitio de máxima agudeza visual. Es el sitio que llamamos de visión central. Si usted está mirando su pantalla del computador, mírela fijamente. Usted está viendo cosas que están en la periferia. No mueva los ojos. Deje los ojos quietos. Mira
el computador. Eso que está mirando usted en el computador es la visión central. Usted lo está mirando con esa mácula. Esa es la mácula, el sitio de máxima agudeza visual. Y si yo muevo las manos aquí alrededor, en la periferia, sin mover los ojos, yo veo las manos, pero no las veo con detalle. Yo no soy capaz de mirar los detalles de los dedos, a no ser que mire la mano. Si yo miro la mano, ahora estoy mirando la mano con mi visión central. Ah, claro, tiene rayas, ¿no? La mano tiene rayas, tiene arrugas, ¿no? Está roja, ¿no? Sí, está, en fin. Pero si yo miro el computador estoy mirándolo también con la mácula, ahora es visión central y el resto es visión periférica. La visión periférica no es buena, no me permite ver los detalles. La discriminación espacial es pésima. La visión central es una berraquera, ¿de acuerdo? Ok. Entonces yo saco esa mancha aquí, ¿no? Esa mancha es un montón de punticos y vainas, ¿está? En el centro de esa mancha es donde todavía está la mejor visión. De la máxima agudeza visual está en ese sitio que lo llaman la fobia. La fobia es el sitio de máxima densidad de receptores para visión a color. Los receptores para visión a color son los conos. Y los receptores para visión en blanco y negro son los bastones. Entonces, a uno se le olvida cuál es cuál. Pero si usted se acuerda de los conos de helado que usted se ha comido, alguna vez usted de goloso o de golosa pidió un cono con 2 o 3 bolas y las bolas generalmente son de colores distintos. Pero los conos son de bolas distintas. Digo, los conos son para ver colores distintos y los bastones para ver visión a blanco y negro. Entonces, en esta fobia, en esa mácula en general, usted tiene la máxima densidad de conos, ¿de acuerdo? Esa es una de las explicaciones por las cuales usted ve muy bien. Otra de las razones por las cuales usted ve muy bien con ese sitio es porque en ese sitio cada receptor se conecta con una fibra del nervio óptico. Entonces, usted tiene una altísima discriminación. La luz que le llega a un punto, a un solo receptor, la información que se puede generar por ahí va a un punto del cerebro. Y la luz que le llega al punto vecino, que es otro receptor que está muy cerquita, va por otra fibra y le llega a otro punto del cerebro. Luego el cerebro dice, son 2 puntos, son 2 puntos. Entonces, pero en cambio en la visión periférica, las unidades sensoriales son muy grandes. ¿Qué significa que son muy grandes? Que usted tiene muchos receptores que convergen sobre una sola fibra. Entonces, esos sitios de la retina, a usted le da lo mismo que la luz incida sobre este sitio, que incida sobre este, que incida sobre este. El cerebro va a interpretar que hay un solo punto estimulado, porque hay una sola fibra que llega al cerebro. En cambio, en la mácula y en la fobia, usted tiene receptor, fibra, ¿no? Entonces, la luz que le llega aquí produce una activación acá en el cerebro y la que le llega acá activa otro punto en el cerebro. Entonces, usted reconoce muy bien, tiene una gran discriminación en esa zona de la información que le llega a esa zona de su retina, ¿de acuerdo? Cuando usted hace fondo de ojo debe mirar eso, debe mirar cómo está la papila, si no se ha borrado, ¿no? Si está el borde concreto, si usted ve que los vasos salen chéveres. Hay enfermedades, edema cerebral, en que se borra esta parte central y usted ve los vasos que salen como de otro lugar y a veces se borra el borde de esto y eso es indicador de edema cerebral, entre otras cosas, ¿no? Y hay momentos en que usted tiene hemorragias que comprometen la mácula y si usted da una mirada global, usted mira a veces ahí o tumorcitos o lesiones de la retina que eventualmente usted puede identificar haciendo fondo de ojo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, acepto 2 preguntas rápidas y para poder continuar, porque si no, estoy frito. Dígame. Profe. Han levantado la mano. Sí, señor. Dígame. ¿Por qué por lo menos en la oscuridad es como tan difícil ver algo precisamente con esta vista central? Uno trata y cuando uno ve como por la periferia, como que uno discrimina un poco mejor, no sé si le ha pasado. Muy bien. Entonces, fíjense
que estamos hablando que visión central es básicamente visión a color, ¿no? Y la periferia hay mucho más bastones que conos. Entonces es visión para blanco y negro. Entonces las gamas de negro a blanco, pasando por los grises, podrían activar mejor las zonas periféricas que la zona central. Entonces, porque usted está en zona de oscuridad. Entonces, donde hay más contrastes en el rango de blanco a negro. ¿De acuerdo? Listo, profe. Pero bueno, sí, vamos a mirar otras cosas. Otra y seguimos. ¿No hay más? Muy bien. Ok, entonces, ahora miremos la retina. Entonces, dos levantaron la mano. Ahora sí se les ocurre. Ustedes son unos sinvergüenzas. Párenle bolas cuando yo les pregunto. Es que me angustio, realmente estoy angustiado por tiempo, pero por supuesto me interesa más que quede claro a que seamos rigurosos. Cuénteme, pregunte de una vez. Pues, ¿Quién profe, levantó la mano? yo. Camila. Mira, Dime, Camila. te iba a preguntar, ahora que estamos hablando de los conos y los bastones, ¿de qué depende que uno vea unos colores en la oscuridad mejores que otros? Ya, es más o menos lo que estaba diciendo su compañero, ¿no? En la oscuridad tenemos una mejor visión para la gama de blancos y negros, porque son mucho más sensibles desde el punto de vista de umbral absoluto, son mucho más sensibles los bastones que los conos. Entonces, por eso además es más fácil ver en la oscuridad los tonos que son grises o relacionados con los grises. Pero son mucho más sensibles al cambio los conos que los bastones. Entonces, en fin, ahí se da una mezcla de situaciones que es compleja y no se las sé explicar, como no les sé explicar lo que les voy a decir en este momento. Les voy a contar parte de las confusiones que se tienen hoy en día sobre retina y percepción. Ya les voy a contar. ¿Alguien más? Tenía la mano y ya no más. Cuénteme. ¿Quién? ¿No hay más? Ok. Mire, entonces vamos a suponer que este es la parte anterior del ojo, es decir, aquí estaría la córnea. Y esto que acabo de pintar aquí es la retina, ¿de acuerdo? El grosor de la retina. Es posible, muy seguro, que su profesor César Blanco les haya hablado de las 10 capas de la retina, o de pronto la profesora Carmen Cecilia le hubiera dicho a usted que son 12, no me acuerdo, más capas de la retina, ¿no? Porque son las capas descritas por la imagen visual que se forma cuando usted mira al microscopio de la retina. Déjeme que voy a decir una herejía. Para algunos fisiólogos, la retina tiene 3 capas. No 10, ni 13, ni nada. No, mentira, sí tiene, estructuralmente tiene todas las que dicen los colegas. Pero es que es más fácil aprendérselo así. En la capa más posterior están los receptores. Entonces, es la capa más posterior. Aquí están los receptores, los conos y los bastones. Están aquí, ¿no? Vamos a poner R, receptores, conos y bastones. Y empiezan las vainas más absurdas de este mundo, ¿no? Porque mire que la luz entra por aquí, ¿no? Y la luz tiene que producir efectos sobre los receptores. Y resulta que los receptores son los que están más escondidos, están en la parte final de la retina. Y además, tienen que producir cambio en los pigmentos que están en la porción externa, aquí en unos discos, donde están los fotopigmentos, que están todavía en la parte más posterior del receptor. Entonces uno dice, pucha, el ojo fue hecho para la oscuridad, no para la luz, porque los receptores para luz están en el fondo de la retina. Y quiere decir que por delante de esos hay un montón de células. Entonces, bueno, ahí están los receptores. Después vienen unas células receptores. Después viene una capa de células intermedias. Y eso es un tierrero. Entonces hay 3 tipos de células, ¿no? Las bipolares, las amacrinas y las horizontales, ¿no? Y es una red de interconexión berraca, jodida. Créame que yo escuché a una persona una tarde entera que trabaja sobre esta vaina, trabaja fino en retina, y ellos dicen, esto es un modelo de cerebro, y es de una complejidad enorme. Entonces uno lo simplifica y los libros lo vuelven de una simplicidad absurda. Bueno, entonces esa es la capa que nosotros llamaríamos en fisiología intermedia.
Y lo que está más anterior son las células ganglionares, cuyos axones forman el nervio óptico, ¿de acuerdo? Entonces imagínense, la luz tiene que atravesar todo ese montón de células, porque aquí hay un montón de células, unas horizontales, unas bipolares, unas amacrinas que hacen también conexión entre muchas otras. Es decir, hay un cojunal de células aquí, hay un cojunal de células aquí, y la luz tiene que pasar por medio de ellas, atravesar el propio receptor y llegar a chocar sobre la porción externa de los discos que tiene el receptor, que es donde están los fotopigmentos. Suena absurdo esa vaina. ¿Algún sentido evolutivo tendrá? Pues resulta que en la mácula se abren las aguas, ¿no?, del mar. Entonces, en la mácula y en la fovea, los receptores están de papayita, porque todas las otras células, no sé, se recogen, se arruman para acá, ¿no? Entonces, en esa mácula es un sitio, aquí están los receptores que son básicamente conos, ¿no? En ese sitio la luz pasa derechito. No tiene que cruzar las otras células. Estas células quedaron apiñuscadas aquí, apretadas, ¿no? Porque es como si se hubieran separado esas capas y dejan de papayita expuestos a los receptores en el fondo. Entonces, nueva razón por la cual usted ve mucho mejor con la mácula y la fovea. Porque en esa zona la luz no tiene que distorsionarse, ¿no? Porque cuando pasa la célula, la luz se puede desviar. Entonces, además, en la retina periférica, muchos receptores, muchos convergen sobre una sola célula ganglionar, en última, la información. Y no lo hace directamente, lo hacen a través de las células intermedias. Ok. Entonces, van tres razones. Conos, que son sensibles al cambio y a la luz a color, entonces le permite ver mucho detalle. Las aguas se separan, las aguas digo yo, ¿no? Las capas interiores se separan. Y tercero, la convergencia en la mácula es pobre. Es muy alta la discriminación de una célula ganglionar con un receptor. ¿De acuerdo? Entonces hay por lo menos esas tres razones. Hay otras más detalladas que yo no me sé, pero sé que hay como unas 3 o 4 razones finas, además relacionadas con ese sitio, que explican por qué usted ve mejor con ese punto de la retina y no con otros. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Cuénteme. Dígame, sí, dígame. Dígame, hay un hombre y una mujer que intentaron hablar. Que abre primero, no sé quién fue. Bueno, si no habló nuestra compañera, hable usted, compañero. Profe, Si no, rapidita la pregunta. ¿Cuánto aproximadamente mide la fobia? Uy, yo no me acuerdo. No sé, debe estar del orden de... Estoy pensando en contraste de tamaños que uno ve, ¿no? La mácula puede estar del orden de unos 3, la mácula no, el punto ciego puede estar del orden de unos 3 milímetros. La mácula debe estar de ese mismo orden y la fobia debe ser un poco más chiquita, ¿no? No sé, del orden de 1 milímetro, no sé, no me sé las medidas. Calculo que debe estar del orden de 1 milímetro por ahí. No sé qué dicen los libros de histología. ¿Por qué? ¿Por qué el detalle? No, profe, pues para hacer un aproximado de cuántas células están conectadas ahí. O sea, no, sí. Hacerme como una idea. Porque si van una a una, entonces, pues tienen que haber bastantes. Sí, claro. Sí, no, ese dato sí lo tienen los libros. Yo no me lo sé de detalle. Espéreme que aquí llegó el hijo mío pequeñito que me está mamando gallo. Espéreme un segundo. Gracias. Bueno, gracias. Esos datos sí están en los libros, ¿no? Que le dicen más o menos cuántos receptores hay, cuántas fibras hay. Sí se las dicen. Y la convergencia, le dicen de cientos a 1, ¿no? En el caso de la retina periférica y aquí de 1 a 1. Esos datos sí sé que los tienen reportados numéricamente. Pero venga y les cuento, es que no ve que a uno le pican la lengua y se pone a hablar pajarilla y por eso no alcanza el tiempo. Ustedes han oído hablar de los métodos de lectura rápida. No sé si los han escuchado.
A usted le hace curso y se lo cobran carísimo, ¿no? Uy, sí. Entonces, venga, usted tiene aquí una frase escrita, ¿no? Una frase, varias palabras, ¿no? Entonces, yo alguna vez estuve participando de un curso de esos porque querían que nosotros, desde el punto de vista neurofisiológico, hiciéramos vainas. Pero yo ofrecí, dije, bueno, les hacemos evaluación neurofisiológica, pero además nos dan gratis para un poco de estudiantes vainas de estas. Y no aceptaron. Pero bueno, eso ya es anécdota. Entonces, ¿cómo es la vaina? Al comienzo del curso, usted le da unas tarjeticas con unas ventanitas, unos huecos rectangulares en la tarjeta. Entonces, usted va pasando la tarjeta de arriba a abajo por el libro, ¿no? Entonces, usted le va quedando, y generalmente son textos escritos en columnas. Primero son ventanas chiquitas, ¿no? Entonces, uno lo puede mover hacia la derecha y va leyendo, solamente le muestra lo que está en la ventana, ¿no? Entonces lo mueve a la derecha y va leyendo. Y después lo mueve de arriba abajo. Y las ventanas van creciendo, las tarjetas. Con el entrenamiento le van poniendo ventanas más grandes, más grandes. De manera que en algún momento tiene una ventana tan grande como un renglón, ¿no? Y usted ya no lo pasa a la derecha, sino lo pasa de arriba para abajo. Entonces se supone que usted está captando con mucha claridad todo el renglón. Eso significa o significaría que todo ese renglón se está proyectando a su visión macular, ¿de acuerdo? Le cabe todo el renglón en la mácula, pero al principio no le cabía, al principio le cabía un sector pequeñito. Entonces, una de las propuestas que les hicimos fue, venga, nosotros le evaluamos esto con potenciales abocados, etcétera, y miramos si es que la mácula tiene esa plasticidad de poder mejorar esa conectividad, qué sé yo, y eso explicaría por qué usted aumenta la visión central que llamamos, aumenta la cobertura de la visión central. Bueno, la propuesta que les hicimos no les gustó comercialmente, era una propuesta de la universidad. No, déjenos quietos porque de pronto nos tira el curso y no se vende y no sé qué, joda y tal. Bueno, entonces nos quedamos en esas. Pero es posible. Pero una de las vainas que sí es interesante es que cuando usted hace ese curso, es posible que usted lea más rápido, pero la comprensión y la percepción de la idea completa parece ser que no es la misma. Entonces una cosa es que visualmente usted capte, pero en términos de comprensión, la vaina no funciona. Bueno, eso es. Pero eso está apuntando a lo que su compañero estaba diciendo. Venga, ¿cuántas células? ¿Cuál es el área? ¿No? ¿Cuál es el área de precisión? Etcétera. Muy bien. Entre los receptores, entonces, conos y bastones, ¿ok? Hay muchos detalles que no vamos a entrar. Entonces, esos fotopigmentos, ¿no? Este es el núcleo, no sé qué y tal. Ellos usan también neurotransmisores. Este es el matacho, ¿no? Hay muchos neurotransmisores en la retina. Y esta es la porción externa. Y algunos tienen invaginaciones así de la membrana, y esos son los discos, ¿no? Suelen ser los conos, creo. Y otros que están inmersos en la membrana. Esos pigmentos están formados por una parte proteica y por una opsina, por una parte que es básicamente aldehído, ¿no? Entonces usted tiene un componente de proteína y usted tiene un componente que no es proteico. Este componente que no es proteico es dependiente de vitamina A. Entonces, por eso la vitamina A suele ser de utilidad para la visión, porque esos fotopigmentos se están renovando permanentemente. Se están reciclando. Entonces, para poder reciclar, usted necesita tener materia prima. Entonces, la vitamina A hace parte de ese asunto. Una de las vainas también interesantes, locas de la retina, es que el receptor de la retina, el receptor de luz, es el único que yo conozco que opera completamente opuesto a los receptores para las otras modalidades sensoriales. Es decir, un receptor de tacto, de calor, de lo que usted quiera, cuando usted le llega el estímulo, él se despolariza, ¿cierto? Pero aquí no. Aquí le incide el rayo de luz y usted produce unos cambios, la proteína G, no sé qué más cosas, y usted hiperpolariza la célula. Entonces, en reposo digo yo, sin luz, en la oscuridad, el receptor está despolarizado. Por eso digo, visión parece hecha para ver oscuridad, no para ver luz. Entonces, en la oscuridad está despolarizado
cuando le llega la información luminosa, se hiperpolariza. Y eso es dependiente de los cambios conformacionales de GMP cíclico, no sé qué. Y tiene que renovar el pigmento. Por eso es difícil adaptarse a la oscuridad cuando usted no tiene un adecuado, ese es uno de los indicadores, no tiene un adecuado aporte de vitamina A. Usted necesita renovar y producir rápidamente pigmento para hacer acomodación a la oscuridad. Ok, entonces, si usted hiperpolariza con la luz, usted bloquea la liberación de neurotransmisor. Entonces empieza el tierrero, porque aquí está el receptor, aquí están las células intermedias y aquí están las células ganglionales. Y la luz viene por aquí. Cuando la luz consigue hiperpolarizar este desgraciado de aquí atrás, el resultado de lo que ocurre aquí es que esta célula ganglionar se excita. Empieza a bailar ese trompo en la uña, como dicen por ahí, ¿no? Entonces es una vaina que funciona locamente, ¿no? Cuando yo hiperpolarizo el receptor, la célula ganglionar dispara. Entonces vaya uno a saber. Y empiezan a organizarse en campos, ¿no? Y en campos, y algunos que los llaman on-center y otros que los llaman, por supuesto, este es on-center y la periferia es off, ¿no? Es decir, hay muchos receptores que funcionan así en términos de las células ganglionares. Y hay otros que son lo contrario, que son off-center y son on en la periferia. Entonces, eso no lo entiende ni Mandrake. Venga, yo no lo entiendo. Yo renuncié a... Entonces, claro, quienes trabajan en detalle fino de electrofisiología, algunos tipos de redes neuronales construyen. Entonces, y además están organizados en columnas. Y esa distribución retinotópica se mantiene a lo largo del sistema nervioso central. Entonces usted tiene en diferentes zonas de áreas de recepción de la visión, usted tiene columnas que le permiten ver mucho mejor cuando los estímulos tienen una determinada orientación espacial, si son verticales, si son diagonales, si son horizontales. Entonces ahí, si algunos estuvieran interesados, yo puedo invitar a uno de mis hijos que trabaja con eso, en electrofisiología. Hizo su doctorado y su postdoctorado con esto. Y una de las vainas bonitas que además le pone, ¿no? los electrodos en la torre a un gato. Bueno, su investigación era otra cosa, pero le ponen electrodos de investigación, de exploración en diferentes áreas cerebrales y buscan cuáles son las neuronas que les gusta, entre comillas, cuando le pasan unas barras negras y blancas en el plano vertical o en el plano horizontal o en el plano oblicuo. Entonces, identifican cuáles son las células o los centros receptivos que disparan preferentemente a una orientación visual. Y ellos pueden hacer los mapas, entonces, en el cerebro, y son los que dicen, esta vaina está organizada de manera columnar, de tal y tal forma. Y además, cómo se conecta esa área de un hemisferio con el área del otro hemisferio. Es fantástico. Bueno, eso mereció premio Nobel. Hubel, ¿no? Creo que se escribe así, ¿no? Creo que es así que se escribe. Hubel, no sé si es con doble L. Y Wiesel, creo que se llaman los dos que ganaron el premio Nobel. Ganaron hace un rato, ¿no? Hablando de este tipo de cosas, ¿no? De la visión columnar, de los home centers, de los off centers, no sé qué, y cómo esa estructuración de esa red neuronal la entiende Mandrake, ¿de acuerdo? No, mentira, eso está bien conocido. El que va a trabajar con eso, muy bacán. Pero entonces, usted puede tener alrededor de 32 áreas de procesamiento secundario en su cerebro de esta información. Por eso es que no es tan simple. Y hay zonas que procesan movimiento, hay zonas que procesan color, están las magnocelulares, las parvocelulares, es toda una distribución histológica compleja. Bueno, pero entonces miremos lo básico que a usted sí le sirve como médico. Entonces, esta es su retina del ojo derecho del paciente, esta es la retina del ojo izquierdo del paciente. Y vamos a mirar los axones de la retina que salen de la hemirretina nasal, esta es la nariz, la retina nasal de su paciente se cruzan al hemisferio contralateral. Los axones que nacen de la retina nasal, los axones son de las células ganglionares, no lo olviden, ¿no? Mientras que los axones que salen de la retina temporal no se cruzan. No se cruzan. Van al hemisferio del mismo lado, ¿de acuerdo? Esos hacen relevo entonces en los núcleos
talámicos en el núcleo geniculado lateral del tálamo y de ahí se va a la corteza occipital, ¿de acuerdo? Corteza occipital al lado de la cisura calcarina, ¿de acuerdo? Arriba y abajo. Es la zona primaria, ¿de acuerdo? Hay otras informaciones, unas que hay directamente de la retina hacia el tallo cerebral y otras del tálamo también al tallo cerebral. Pero la vía principal visual es esta que estamos pintándole, ¿de acuerdo? Esta es la nariz del sujeto. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque esto es lo que usted va a usar para su diagnóstico, ¿de acuerdo? Esta es la corteza occipital. Entonces, póngale cuidado. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, todavía, vamos bien. Ok. Entonces, imagínese si usted tiene una lesión aquí, este es el quiasma óptico. Si usted lesiona el quiasma óptico, por ejemplo, usted tiene un tumor en la hipófisis. La hipófisis está localizada debajo del quiasma óptico. Si usted tiene un tumor que empieza a comprimir esta vaina, usted empieza a tener manifestaciones visuales. Entonces, digamos que usted interrumpe la comunicación de estos axones. Entonces, usted está interrumpiendo la información que viene de la hemirretina nasal de este ojo y de la hemirretina nasal de este ojo. Pero esas retinas nasales reciben la información de qué parte de los campos visuales. De los temporales. Temporales. Perfecto, de los temporales. Muy bien. Entonces, los temporales se proyectan aquí y es como siguiera, mire, un chuzo sigue la flecha para el otro lado, ¿sí? Y este también, ¿no? Pero los campos temporales se cruzan, ¿no? Se cruzan porque van por los axones del quiasma, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que la persona puede tener defecto para ver los campos temporales. Entonces, yo estoy con visión central aquí, los ojos chéveres, estoy mirando la pantalla, pero si yo pongo mis manos aquí en los campos temporales, yo no la vería o tendría problemas, algún tipo de daño perceptual de la información que me viene de los campos temporales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el daño no está ahí? ¿Qué pasa si el daño está localizado? Está localizado aquí, por ejemplo. Por detrás del quiasma óptico. Bueno, por delante no tiene misterio, ¿no? Si el daño está aquí por delante del quiasma óptico, pues no tiene misterio. Es decir, usted dañó el nervio óptico, entonces usted daña tanto la información de la retina nasal como la temporal de ese ojo, ¿no? Entonces tiene ceguera por ese ojo, no tiene pierde, ¿no? Eso es fácil, si usted tiene lesión del nervio óptico. Pero si usted tiene la lesión por detrás del quiasma, ¿qué es lo que le ocurre? Usted eliminó la información que viene de la retina nasal del ojo contrario, ¿de acuerdo? Y dañó la información que viene de la retina temporal del ojo del mismo lado. ¿Está claro? ¿Qué significa eso entonces? Que usted no ve lo que le llega a esta retina y no ve lo que le llega a esta retina. Eso quiere decir que usted no ve lo que viene del campo temporal de ese lado y no ve lo que viene del campo nasal de este lado. ¿De acuerdo? Pero entonces fíjense, ¿por qué les hablaba de mi retina izquierda y derecha? Porque la vaina es fácil. Si usted tiene una lesión por detrás del quiasma, del lado derecho, ¿no? Este es el lado derecho del paciente, ¿no? En el hemisferio derecho. Si usted tiene una lesión del lado derecho, usted tiene ceguera o pérdida de la visión de los hemicampos izquierdos de cada lado, ojo. Y con eso se lo aprende usted más fácil. Lesión del lado derecho produce ceguera de los hemicampos izquierdos. Míralo aquí. Porque este nasal es el hemicampo izquierdo de este ojo y este temporal es el hemicampo izquierdo de este ojo. Haga lo mismo de este lado. Entonces, una lesión por detrás del quiasma del lado izquierdo. Entonces usted está perdiendo la información de la retina nasal de este lado y está perdiendo la información de la retina temporal de este lado. La retina temporal de este lado recibe información del campo nasal de este lado y esta recibe información del campo temporal de este lado.
La lesión del lado izquierdo produce ceguera de los hemicampos derechos de cada ojo. ¿Está claro? Espero que sí. Sí, profe. Por supuesto, lesiones por detrás del tálamo producen la misma vaina. Hay detalles muy pequeños. Entonces usted le ponen hemianopsias, que son cosas como decir, ¿no? En los libros. Usted perdió este lado y perdió este lado, ¿no? Del otro ojo, ¿no? Pero fíjense que le hacen un huequito en la mitad, es decir, se preserva la mácula. En cambio, cuando es por delante, la hemianopsia es completa y tal. Entonces ¿usted cree que usted se pilla esa vaina clínicamente? Ni a palo. No, sí se la pilla. Si tiene el examen adecuado, se la pilla. Pero esos detalles finos en una campimetría de confrontación, comparando el mío como médico con el del paciente, uno no se lo pilla. Entonces lo importante es así. Venga, hay 3 sitios de lesión que para mí son importantes. Primer sitio, si se trata del sistema nervioso. Bueno, 4 sitios. Uno es la retina. Pueden haber lesiones discretas de la retina, ¿de acuerdo? En sitios muy particulares. Por supuesto, entonces usted ve los manchones negros y tal, ¿no? El otro sitio es el nervio óptico, pero ese no tiene problema. Si yo daño el nervio óptico del lado derecho, pues tengo ceguera por el ojo derecho. Si tengo lesión completa, por supuesto, ¿no? Ahí no hay pierde. Entonces es un ojo el que me queda ciego. Pero van 2 sitios. El tercer sitio es el quiasma. Y el quiasma lo hace a uno ver como caballo cochero. Caballo cochero que le ponen aquí unas jodas para que no vea, unas cueros aquí para que no vea la información lateral y no se asuste. Solo vea aquí como por dentro de un tubo, ¿no? Solo lo que está enfrente. Esa es la lesión del quiasma óptico. Es relativamente frecuente, precisamente porque hay mucho tumor de hipófisis. Entonces hay mucha manifestación visual consecuente de lesión de hipófisis. Y el tercer nivel es por detrás del quiasma óptico. Entonces ya no me interesa. A mí personalmente no le pongo misterio si está por delante o por detrás del tálamo. En los libros le hacen la separación. Nada, por detrás del quiasma. Por detrás del quiasma produce ceguera contralateral, ¿de acuerdo? A la lesión. Y punto. Con eso ya usted debe defenderse. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, es que bueno, en el examen nos salió una pregunta así. Entonces, pues, para saber cuál era la diferencia cuando eran en las radiaciones ópticas o cuando era, pues, en la parte delantera del tálamo. Entonces se supone que lesiones por detrás preservan la visión macular. En cambio, por delante no lo preserva. Perdonen, estoy comiendo aquí, me trajeron un pedazo de ponqué. Bueno, entonces, no sé cómo sería la pregunta. Habría que mirarla y todo, y la analizamos. Pero lo grande es lo que le acabo de contar. No sé si eso le sirva. Yo intento... Venga, las ciencias básicas le deben dar la explicación a usted de un montón de fenómenos y son las herramientas para que usted analice. Pero las ciencias básicas van mucho más en detalle. Entonces uno tiene que ponerse en la balanza. Venga, yo a quién le estoy enseñando lo de ciencias básicas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de mi enseñanza en este momento? Entonces una cosa es el estudiante de medicina. Estudiante de medicina, la información es para que haga análisis, principalmente análisis clínico. Entonces, pero por supuesto debe tener una fundamentación de la explicación. Entonces yo intento hacer eso y por eso simplifico muchas vías, ¿no? Así como simplifiqué en las vías de sensibilidad somática, ¿no? Por supuesto, el que trabaja directamente en el área básica sí hace la separación con mucho detalle fino. Inclusive, como mire la grosería que yo le dije de las 32 áreas cerebrales y de los on center y los off center. Que eso hay cosas fantásticas y con mucho detalle, ¿no? Y yo no se los estoy contando, les acabo de volver ridículo. Porque además creo que desde el punto de vista clínico para el médico general no le sirve. Entonces, claro, si usted va a hacer investigación en eso, sí. Ahí sí, compadre, paremos y vamos a ver cómo es la vaina. Y cómo se analiza cada cuadrante y cómo se proyecta en cada sitio, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que a veces ahí tenemos un poco de... Es posible que existan un poco de diferencias por las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces hay gente que
que hace mucho énfasis en algunos detalles que realmente yo no lo veo tan necesario. Bueno, pero no vamos a entrar en esa contradicción. Déjenme ir a algún comentario adicional. Entonces, hay información que va, ¿no?, de retina directamente hacia su hipotálamo, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy importante en términos de la regulación de los ciclos circadianos. Entonces, acuérdense que hipotálamo es el gran regulador endocrino, ¿no? Entonces, hay muchos ciclos o hay muchas actividades de su organismo en general, el hipotálamo regulando todo el sistema hormonal, imagínense, que están relacionados con la activación hipotalámica y por lo tanto con la información luminosa. Por eso es tan complicado cuando usted le dañan, usted viaja de un país a otro y le cambian el fuso horario, entonces ahí empieza a tener parafuso usted, ¿no? Entonces es de las rutas que dicen que son muy importantes para el control de los ciclos luz-oscuridad circadianos. Adicionalmente a eso, hay comunicación entre núcleos talámicos y los núcleos del tallo cerebral, y en particular con los colículos superiores, ¿no? Entonces, eventualmente esos colículos superiores, o los tubérculos cuadrigéminos, no sé cómo los llaman ustedes, usted tiene en el tallo cerebral, en el área mesencefálica, los cuadrigéminos. Entonces, los superiores, que son visión, los inferiores, que están más asociados a audición, etcétera, ellos están comunicados entre sí. Y esos ya veremos que están más relacionados con movimientos de cabeza, cuello y ojos, ¿no? Seguimientos reflejos en esa dirección. Y hacen parte de procesos de atención y de mecanismos de defensa, pero esa es otra historia. Mecanismos de lucha y huida también, como habíamos hablado ayer de dolor. Entonces hay una serie de comunicaciones en el tallo cerebral y de interacciones entre visión y audición que son de respuestas reflejas. Y comunicaciones, inclusive de retina, directamente al sistema hipotalámico que hacen parte del control de los ciclos circadianos. Cosas muy grandes, ¿no? Muy grandotas. Ok, cuénteme. ¿Qué me estaba diciendo? ¿No? Bien, entonces, hasta aquí tenemos esa información de visión. Madre. Nos quedan 15 minutos. Tengo dos opciones. Tengo la opción de comenzar audición o parar ahí y dejar audición para... Muéstrame una cosa. Es que yo estoy preocupado porque definitivamente no consigo nivelar los atrasos que tenemos. De acuerdo a esto, ¿no?, hoy es jueves, yo volvería a tener clase con ustedes el martes próximo a las 6 de la mañana. Y eso sería tema del otro previo, pero no, yo podría hacer el martes próximo audición, sí. Audición. Y en las dos sesiones siguientes, que hay de control motor 1 y 2, compactamos eso. Olfato, gusto y olfato lo van a leer ustedes por su cuenta. Eso no. Además no se lo voy a preguntar, pero sí vale la pena que lo miren. Eso es muy cortico en él. Y están profundamente relacionados. Voy a comenzar. Si no hay preguntas de visión, voy a darle una introducción a la audición. Usted me dirá. Profe, Dígame. es que la otra semana, el martes es festivo, entonces la semana que usted estaba mirando es la siguiente, Carajo. o sea, de hoy en 15. ¿Es qué? De hoy en 15 era la clase que estaba mirando usted. ¿Qué lo...? Ay, caramba. Profe, el Espera un miércoles, segundo, sí. Dime. es que en ese cronograma del miércoles en la tarde de la otra semana no hay clase. O sea, mira que ¿Qué te digo, profe? Antes miércoles 9 segundo parcial. sale 9 a 11 y no sale. Pero no sale de 2 a 4, profe, que es la otra clase. ¿Podría reponer ahí? Sí, claro que sí. El próximo miércoles. Entonces hay una de 2 a 4, ¿no? Sí, pero no hay nada. No, pero espérate, pero es que no es el... No, profe, el festivo es el martes, que es 8 de diciembre. Ah, ya, sí.
Ok, entonces el miércoles no hay problema. Habrían 2 clases y aquí no aparece. Recuperamos entonces, hacemos la clase del miércoles en la tarde, ¿de acuerdo? ¿Está Listo. bien? ¿De acuerdo? Sería lo normal. Sí, claro, aquí eso fue un defecto de la programación mío. Entonces, el miércoles en la tarde recuperamos lo que nos hace falta. Vamos a ver. Qué bien que se la pillaron. Ok, yo voy a hacer una introducción muy rápida nada más de audición y ya con eso seguimos entonces el próximo miércoles en la tarde. Por Dios, no se me va a olvidar. Profe, una cosita. Señora, dígame. O sea, no le quiero preguntar el mecanismo por cuestiones de tiempo, pero como tal sí se sabe por qué con la hiperpolarización del receptor se genera la despolarización de la célula ganglionar. Entonces algunos dicen que hay una inhibición de la inhibición. Pero eso nuevamente, es decir, es una de las alternativas simplistas, ¿no? Pero sí se habla de eso. Es decir, yo tengo el receptor aquí que normalmente mantendría un tono excitatorio sobre las células intermedias. Y esas células intermedias, cuando se activan, deberían mantener inhibido a la célula ganglionar. Esa es Entonces, de manera que cuando yo bloqueo a este señor, Internet, solo faltaba ahora que Internet se caiga, qué porquería. Bueno, entonces, cuando yo bloqueo a este señor, yo dejo de estimular esto, y si dejo de estimular esto que mantenía un tono inhibitorio, por algún motivo que no sabemos, este señor se excita. Entonces pero es un raciocinio más que parece de lógica filosófica que de comprensión real de los asuntos neurofisiológicos, ¿no? Y además aquí hay una complejidad, no solo de conexiones, sino de neurotransmisores. Aquí hay GABA por montones, glutamato por montones, acetilcolina por montones. Entonces, como les decía, yo escuché la charla de una investigadora de retina que estudia electrofisiología de la retina. Nos estamos una tarde escuchándola y ella mostrando resultados experimentales para ella misma decir, mire, llevo años trabajando con esta vaina y todavía esto es un modelo de cerebro y no sabemos bien cómo es el asunto. En los libros simplificamos diciendo, hay una inhibición de la inhibición. Ah, listo, bueno, eso es, ¿no? Pero no es tan simple. ¿Y cómo es que, además, porque es que tú tienes las horizontales que conectan entre células aquí, ¿no? ¿Cómo es que influye un campo en el otro? Y cómo eso hace que se formen las columnas, ¿no? Que tienen una orientación preferencial. ¿Cómo hace eso? Funcionalmente, ¿cómo se organiza? No, yo no tengo idea. Sinceramente no tengo idea. Aquí podríamos, como les digo, llamar a uno de mis hijos que eche carreta, que ha trabajado con esas vainas en detalle, ¿no? Pero yo no. Vale, profe, Bien. muchas gracias. No, disculpa que no te haya aportado gran cosa. Venga, entonces vamos a pasar a audición. Audición es así, es la percepción del sonido. Y no olvides, sonido no existe, físicamente no existe el sonido. El sonido existe como una percepción. Es la interpretación que hacemos de un estímulo que es mecánico, ¿de acuerdo? Mecánico. Son ondas de compresión y presión y descompresión, ¿no? Entonces, cualquier medio que se deje comprimir y descomprimir genera unas oscilaciones que si están dentro de las frecuencias y las amplitudes que modifican los receptores de mi oído, yo los percibo como sonido. Pero hay oscilaciones de la naturaleza de la materia que hacen a muy alta frecuencia y yo no las escucho. Es decir, no me estimulan mis receptores. Entonces, ni modo, a pesar de que también son estimulaciones mecánicas, pero son de una frecuencia muy alta y mi cerebro o mis receptores no se dejan activar por esa frecuencia de oscilación de presión mecánica, de oscilación de la presión mecánica. Entonces, no las percibimos. Eso es lo que llamamos el ultrasonido. Entonces, por encima de 20.000 hercios en general, no escuchamos un carajo, ¿no? Hay animales que sí lo perciben, ¿no? Hay animales cuyos receptores sensoriales sí son sensibles a esa oscilación tan rápida. Los perros, por ejemplo, son capaces de percibir el ultrasonido.
Creo que los gatos también, murciélagos, la mayoría de los animales. Nosotros somos unos pobres idiotas al lado de ellos en términos de sensibilidad. Ok, pero entonces como cualquier cosa que oscila, ¿no? La representamos como ondas y eso ya ustedes saben bastante. Entonces, de las ondas, ¿qué podemos medir? Podemos medir dos cosas. ¿O qué características? Una son los periodos, cuyo inverso del periodo es ¿qué cosa? Frecuencia. La frecuencia. Frecuencia. Ok. Entonces, los periodos o las frecuencias son las que dan el tono del sonido, ¿de acuerdo? Entonces, los tonos agudos, los chillidos muy agudos, son sonidos de muy alta frecuencia. Los sonidos roncos, ¿no? O esa vaina es de baja frecuencia. Entonces, la frecuencia define el tono. Un sonido de tono puro es un sonido que tiene una única frecuencia. ¿De acuerdo? Ese es un tono puro, el que tiene oscilaciones de una sola frecuencia. Y nosotros escuchamos frecuencias que pueden ir desde 20 hercios, es decir, 20 oscilaciones por segundo, en el adulto hasta 20, adulto joven, hasta 20K, 20 kilohercios, es decir, 20.000 hercios. Los recién nacidos es posible que escuchen hasta 30 kilohercios. Por potenciales evocados han demostrado ese tipo de cosas, ¿no? Ya saben lo que es un potencial evocado. Entonces, con la viejera, ¿no? Nos vamos envejeciendo y vamos perdiendo capacidad de escuchar sonidos de alta frecuencia. Es decir, un recién nacido escucharía alta frecuencia, escucharía ultrasonido, hasta 30.000 hercios, ¿no? Perros, ratas, ¿no? Pueden escuchar 40, 50K, ¿no? Entonces, eso sí, escuchan un sonido en serio muy agudo, ¿no? Escuchan las bandas de frecuencias nuestras, pero también escuchan la rata, por ejemplo, alrededor de 40, 50.000 hercios también. Entonces, con la viejera de recién nacido, un adulto joven, ustedes probablemente tienen sensibilidad hasta 20.000 hercios tranquilamente. Pero si ustedes siguen envejeciendo, van perdiendo capacidad de escuchar tonos agudos. Entonces, a mi edad, ya tenemos lo que se llama la presbiacusia. Así como existe en visión la presbicia, que es viejera, en audición existe la presbiacusia, donde se pierde la audición de sonidos de muy alta frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, pero nosotros además no tenemos el mismo umbral para todas las frecuencias. Hay unas frecuencias que escuchamos mucho más fácilmente que otras. ¿Y cuáles son esas frecuencias? Son las que están entre 2 y 4K. Es decir, entre 2000 y 4000 hercios. Los sonidos que están en esas frecuencias los escuchamos muy fácilmente. Los sonidos que están por debajo de 2K o por encima de 4K tienen umbrales más altos. Nos cuesta un poco más de trabajo escucharlos. Afortunadamente los viejitos, ¿no? Los que son mayores que yo, quiero decir, son capaces de seguir escuchando bien la mayoría de los sonidos sociales, ¿no? La mayoría de las conversaciones suelen estar en frecuencias en la franja de 2 a 4K. Entonces, no tenemos mayor problema en la conversación. Digo, no tienen, los viejitos no tienen más problemas con la conversación. Muy bien, entonces esos son los tonos, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que le podemos evaluar es la amplitud de la onda. Esto es como el volumen del radio, ¿no? No volumen en términos espaciales tridimensionales, sino como el volumen. Esta es la intensidad del sonido. Los físicos nos echan vainas, siempre digo yo, si hablamos de volumen tiene otras características. Pero bueno, es lo que nosotros percibimos como el volumen, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo tener un tono puro de 3 kilohercios, ¿no? Que le pongo diferentes volúmenes, ¿no? Es decir, le voy subiendo el volumen al radio. El sonido es el mismo en tono, pero en intensidad la voy aumentando, ¿de acuerdo?
Entonces, son dos variables separadas. Una cosa es la frecuencia del sonido y otra cosa es la intensidad, que es la altura, ¿de acuerdo? De la onda. Como son medidas de intensidad o esto es presión, ¿no? Sería fuerza por unidad de área, sería la unidad. O si usted quiere, dinas por centímetro cuadrado, ¿m? Fuerza por unidad de área. O vatios por centímetro cuadrado, que es otra forma de expresarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos dinas por centímetro cuadrado, es fuerza por unidad de área. El rango de intensidades audibles es un rango enormemente grande. Cuando tenemos escalas gigantemente grandes, las comprimimos. ¿Cómo las comprimimos? Las volvemos escalas logarítmicas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo, ¿no? Imagínense una escala de 10, 100, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Voy a poner aquí, no sé cuántos ceros, ¿no? Un montón de ceros. Una escala gigante, ¿no? Si yo escucho entre 10 y no sé cuántos millones de dinas por centímetro cuadrado, pues esa joda es muy difícil de manejar. Entonces yo lo vuelvo una escala logarítmica. Por ejemplo, si fuera de base 10, ¿no? Bueno, yo tengo 10 a la 0, que es 1, ¿no? 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a trabajar con los exponentes. Eso es una escala logarítmica de base 10. Entonces empezamos a trabajar con los exponentes o con escalas logarítmicas. Y esos son los decibeles, ¿de acuerdo? Entonces, las frecuencias se expresan en hercios, ¿no? Número de ondas por segundo. Y las intensidades las vamos a expresar en decibeles, decibeles acústicos. Hay decibeles acústicos y hay decibeles de atenuación o de defecto, vamos a llamarlo de defecto. Eso lo vamos a ir mirando con más detalle. Bueno, dejemos ahí parqueado porque ya son las 11. Debe haber algún profesor que nos está ya presionando. Esa es la característica básica del sonido. Después hablamos de lo que es un ruido y entramos en la audiometría el próximo miércoles. Bueno, compañeros. Listo, profe, muchas gracias. En una gráfica, entonces la amplitud es quien me determina la intensidad del sonido. ¿En una qué? ¿Una gráfica de? En una gráfica, la amplitud me indicaría la intensidad del sonido. Vale, Sí, gracias. Sí, señora. Una pregunta pequeñita, lo que usted dijo de que los recién nacidos podían escuchar hasta 30.000 hercios, ¿eso se mantiene hasta qué edad más o menos? ¿O es No algo sé. muy...? No sé hasta qué edad, no lo he visto, pero eso debe ser fácil de conseguir en internet, no sé. Un niño de 5 años, por ejemplo, ya no escucha ultrasonido, pero entonces lo que llaman la fase crítica de desarrollo del cerebro del ser humano, la mayoría de la gente hablaba de 2 años, ¿no? Sin embargo, hoy en día están hablando hasta los 5 años, ¿no? Pero creo yo que hasta a los 5 años ya no se escucha ese ultrasonido. ¿En qué momento se perdió? No sé decirte. No sé, tendría que buscarlo. Listo, profe. Gracias. Profe, Muchas gracias, profe. Hasta luego. Señor, chao, que les vaya bien. profe, esa Una tarde de las cosita. 12. No entendí, hablaron al mismo tiempo, no entendí. Andrea. Sí, una preguntita. ¿Eso se debe a la pérdida de los cilios en las células? Sí, señora. Vamos a hablar de los cilios en la próxima clase, por supuesto. Los receptores son ciliados, sí, señora. Profe, que le iba a decir que por favor no olvide subir las clases a Moodle, gracias. Ah, carajo, y yo no me di cuenta si estaba grabando. ¿Estamos grabando? Sí, señor, tranquilo. Profe, se está grabando. Ah, Hasta bueno, luego, profe. hasta Chao. luego, que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Gracias. profe, gracias. Hasta luego, Gabriela. Chao, Chao, profe. bien, chao. Chao, profe, gracias. Chao, buen almuerzo, chao. Profe, Junior, tu Junior, tu papá, ¿cómo no? Sí, señor. solo a ver. ¿Cómo? Si estamos en los 3 campeonatos. No se haga pegar, Santiago.
Bueno, voy a cerrar sala de todas maneras porque de pronto nos van a regañar por esa vaina. Profe, rapidito, qué pena esto. Dime, Ayer dime. cuando hablábamos de inhibición lateral, estábamos hablando de que, bueno, por ejemplo, como, no sé, la propiocepción o la presión viajan más rápido que el dolor. Entonces yo lo que hago es, si me golpeo, de una voy a intentar como tocarme la mano, no sé, para Y evitar como... sacudirla, sí. Vale. Generalmente ahí lo que hay es como una competencia, es decir, se dificulta la vida del dolor, pero usted, o no sé si yo no le entendí bien, digo que en algunos casos se podía facilitar. Sí, es ¿En que, qué caso sería eso, profe? venga, lo que pasa es que yo puedo tener una conexión lateral que facilite o puedo tener una conexión lateral que dificulte, ¿no? Entonces, lo que más se ha estudiado es la inhibición lateral, que es por competencia, ¿no? Es decir, por lo que tú estás diciendo. Pero que eventualmente puedan haber facilitaciones por otras rutas, y si tú miras lo que es la potenciación de HEBB, que fue el que propuso por primera vez la potenciación sináptica, por lo menos que creemos que fue el primero que dijo eso. Él habla de la facilitación dada por otras neuronas, ¿no? Entonces, y existe, ¿no? Si coges el libro y ves ¿cómo se llama? La cooperación, los fenómenos, pero tiene otra palabra, los fenómenos de la facilitación dada por cooperación. Hay una expresión que no la recuerdo con precisión, pero las sinapsis hebbianas, por ejemplo, hay una facilitación de la respuesta. Pero hay inhibiciones también, entonces, es decir, se pueden dar ambas cosas. ¿Dónde ocurre cada cosa? Pues ahí sin modo, hay que estudiar cada caso en particular. No tengo una generalización que te pueda decir, en tales sitios hay eso, en tales otros hay tal cosa. No sé, o yo no lo sé por lo menos, ¿no? Vale, profe, muchas gracias. Con gusto, Diana. Bueno, este montón de gente no sale porque no estaban en clase probablemente. Pero bueno, yo voy cerrando aquí.